Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Saludos mi gente, saludos. Nuevamente el pastor Ezequiel Rodríguez, tu pana, tu amigo, tu hermano en Cristo, ciertamente directamente desde Puerto Rico para el mundo. Qué bueno que Dios nos ha abierto algunas puertas, ¿verdad? Y estamos entrando a varios países, a muchos países en Europa, en África. No pensábamos que íbamos a estar entrando, como Etiopía y otros países en Europa que de verdad que no sé, no sé ni pronunciarlos, pero ya mismo le pregunto por ahí a la inteligencia artificial cómo se pronuncian. Pero qué bueno que el Señor sigue abriendo puertas, ¿verdad? Y estamos entrando muy fuerte en algunos países que ni siquiera nunca soñamos con entrar. El pasado episodio estuvimos hablando sobre destruir, ¿verdad? Destruyendo el temor y la confusión. Y este episodio vamos a tocar nuevamente este tema, pero lo vamos a enfocar desde otro punto, porque es cierto, la verdad es que en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay mucha gente de verdad rodeada de temor, ¿verdad? Viven vidas en continuo temor, en una confusión muy fuerte. Y no es para menos, ¿verdad? Cuando uno, ¿verdad? Con Cristo en el corazón, y a veces nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Sale y se resiente y ¿verdad? Las cosas que están sucediendo a nivel, ¿verdad? Global nos hacen temblar en ocasiones. Imagínese cuando uno no tiene a Cristo en su noticia. El mundo está convulsionando. Hay mucha gente, de verdad, gobernadas por el temor, gobernadas por la confusión aún dentro de las iglesias. Imagínese si eso ocurre en las iglesias, imagínese afuera. Hoy quiero tocar, y el episodio de esta ocasión se llama Inquebrantables. Inquebrantables. Como mencioné, ¿verdad? En la ocasión pasada estuvimos hablando sobre destruir la confusión, destruir el temor. Y hoy quiero continuar por esa línea, pero quiero abundar más en la práctica, en cómo vivir, en cómo continuar combatiendo día a día estas emociones que son nocivas, son tóxicas, particularmente cuando las noticias, los acontecimientos del día a día dentro del contexto global en el que nos movemos parecen empeñarse en desafiarnos, en seducirnos a vivir desesperanzados, temerosos y confundidos. Solo hay que ver las noticias, solo hay que escuchar, ¿verdad? Las redes, solo hay que escuchar esta semana, la semana pasada, y fijarnos en el escenario global, en la experiencia, ¿verdad? En el escenario geopolítico en el que nos estamos moviendo, y literalmente parece un manual de crisis. Estamos viendo terremotos gigantescos, estamos viendo grandes tragedias, estamos viendo guerras, violencia, ataques, nación contra nación. Estamos viendo eso, nuestros ojos lo están viendo. Y hay cosas sucediendo que no estamos viendo. Hay cosas sucediendo tras bastidores, ¿verdad? En círculos de poder que necesariamente no están siendo públicas, pero son incluso hasta más peligrosas que las bombas que vemos explotando, ¿verdad? Son las cosas que se están fraguando en lo oculto, y ya dentro de algún tiempo lo vamos a atestiguar. Pero Mateo 24. Quiero llevarte ahí un momentito. Mateo capítulo 24, versos 6 y 8. Dice: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Jesús es el que está hablando ahí. Jesús. En el episodio anterior vimos cómo David
en el Salmo 27 se expresaba, pero ahora estamos viendo a Jesús. Jesús está diciéndonos, yo entiendo lo que ustedes están viviendo. Ustedes van a ver esto otro, pero cuando escuchen y miren lo que van a estar atestiguando, no se turben. La turbación, la confusión es algo que Dios no quiere para sus hijos. No le gusta que sus hijos vivan de esa manera. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces vemos que Jesús nos advirtió sobre todo esto que estamos viviendo y que todo esto que estamos viendo frente a nosotros. Él sabía que estos eventos traerían temor y confusión sobre muchas personas, incluyendo cristianos, pero definitivamente Él no desea, como mencioné ahorita, que sus hijos sean gobernados por estas emociones, aún frente a estos escenarios tan trágicos. Quiero hacer una nota aclaratoria aquí, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, nosotros creemos que un día, al que la Biblia llama el día del Señor, Dios se encargará de juzgar la tierra y sus habitantes. Cierto, estamos claros en eso. Estamos claros, pero hasta entonces no debemos caer en la tentación o en la seducción de estar achacando culpas o razones de que tembló este país por castigo de Dios, de que a causa de rituales espiritistas, de narcogobiernos, de esto o de lo otro. Porque, por ejemplo, Venezuela, por decir el país que más, ¿verdad?, que ha experimentado un grande terremoto últimamente, no es el único país donde la gente peca. Si Dios fuera a hacer que ocurriera un terremoto en todos los países que pecan contra Él, ya no existiera el planeta Tierra. Comenzando con nosotros aquí en Puerto Rico, no habría un solo país habitado. Los desastres naturales ocurren porque son parte de la naturaleza caída. Los terremotos y los huracanes ocurren porque son fenómenos naturales que cuando se dan las condiciones climáticas o las condiciones geológicas adecuadas, ocurren de forma natural. ¿Qué Dios los puede usar para castigar? ¿Que Dios los puede usar para castigar? Claro que sí, evidentemente. Pero ese día va a llegar, cuando tenga que llegar. Mientras tanto, a usted y a mí no nos corresponde juzgar la vida de tal o cual país. Nos corresponde unirnos a clamar por tantas personas, tantos niños, tantas personas adultas, mayores que han perdido a sus padres, a su familia, a sus hijos. Clamar a Dios para que tenga misericordia y que dentro de esta tragedia, en vez de alejarnos de Dios, podamos volver nuestro rostro y nuestra vida hacia Él. Nadie de los que escucha este podcast debería unirse al coro de cristianos justicieros en las redes sociales o donde sea, hablando de lo que oyen a otros hablar sin ninguna base, sin ningún peso escritural, hablando desde la ignorancia y desde el legalismo acérrimo que existe todavía. Dios ciertamente aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y Él dice en su palabra en Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dios mío, ese es uno de mis pasajes favoritos más hermosos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No es por nuestros actos, no es por algo que hayamos hecho, por algo que hayamos dejado de hacer, por algo que nos ganamos. No, por un esfuerzo que realizamos que nos merecíamos. No, por la misericordia no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
En vez de convertirte en un mensajero o en una mensajera de la desgracia y del castigo, conviértete en uno de misericordia, de oportunidad, de amor, que dice la misma escritura que ese amor cubrirá multitud de pecados. Volviendo a la confusión y al temor. Pastor, entonces es malo, es pecado, es malo que una persona se sienta temerosa, que un cristiano que tiene a Dios por dentro sienta temor o se sienta confundido frente a la desgracia que está ocurriendo en el mundo. Obviamente no, cariño, obviamente no. Todavía somos seres humanos, todavía corre sangre por nuestras venas y mientras seamos seres humanos vamos a tener experiencias y vamos a, ¿verdad?, a tener y a vivir las sensaciones, a vivir las emociones que viven los seres humanos. En ocasiones vamos a experimentar temor, en ocasiones vamos a experimentar momentos de confusión. Entonces, no debemos concluir que sea incorrecto o que sea pecado que nos sintamos confundidos, incluso temerosos ante toda la violencia y toda la mortandad que sucede frente a nuestros ojos. Porque vemos definitivamente las tensiones geopolíticas, vemos los rumores de guerra, por ejemplo en Irán y en otras regiones del planeta que amenazan la estabilidad económica mundial. Y esto no es un problema tan lejano como creemos. La inflación, la incertidumbre en los mercados financieros y la ansiedad social nos golpean día a día. Para cualquiera que en este tiempo esté levantando una familia, esté construyendo una carrera o esté administrando un negocio, la incertidumbre no es una idea abstracta. La incertidumbre es la realidad, es su realidad de día a día. Entonces, ¿cómo espera Dios que nos sintamos si todavía somos seres humanos? ¿Cómo operamos con una vida abundante que Jesús vino a traer cuando las amenazas son reales, son tangibles y están fuera de nuestro control? Mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, la Biblia, la palabra de Dios, no ignora las crisis globales ni los colapsos económicos. De hecho, nos da manuales operativos, nos da estudios de caso precisos sobre cómo funcionar, cómo vivir bajo presión extrema. Hoy en este episodio vamos a estar analizando unos escenarios históricos donde individuos comunes de carne y hueso, como tú y como yo, vencieron el terror global y la confusión con fe, con estrategia, con convicción y con una mentalidad totalmente transformada. El primer caso que quiero compartir con ustedes es el caso de Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías. Pastor, ¿quiénes son esos? En mi vida he escuchado esos nombres, porque no lees la Biblia. Ay, perdón, pastor, no se meta ahí. No, está bien. Ananías, Misael y Azarías, a lo mejor los conocen mejor como Sadrac, Mesac y Abednego. Eran 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, cuando Babilonia tomó el reino del sur, y fueron cambiados sus nombres a Sadrac, Mesac y Abednego. Los 3 jóvenes hebreos allá que no se pararon, que no adoraron la estatua. Daniel capítulo 3, versos 6, dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa era la ley en aquel entonces. Verso 12 al 15. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no te respetan, rey, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Habló Nabucodonosor, que era el rey, y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, yo no puedo creerle esto. Es cierto que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues le voy a dar una oportunidad. Les voy a dar, porque se les tiene que haber... Esto fue un error, esto tiene que haber sido un error. Les voy a dar otra oportunidad. Verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y de todos los instrumentos de música que se mencionan ahí, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
Porque si no adoran la dichosa estatua, en la misma hora seréis echados vivos en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Wow! Y tenemos que ver, una cosa es con violín, decimos aquí en Puerto Rico, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. No es lo mismo llamarlo que verlo venir. La economía y la política dictaban en aquel preciso momento histórico en Babilonia adorar la estatua de Nabucodonosor. Ese era el edicto, esa era la ley. La penalidad por no obedecer a esa orden dada por el rey era la muerte, y no cualquier tipo de muerte. Era una muerte muy difícil, muy complicada. Era morir rostizado como un pollo, como un cerdo en una vara. Era echarlos vivos en un horno de fuego. Era una muerte terrible. Cuando el mundo entra en pánico, la reacción natural humana es comprometer nuestros principios para sobrevivir. Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron la máxima presión externa. El imperio usó el terror, cualquier similitud, ¿verdad?, con algunos países por ahí. El imperio usó el terror táctico para forzar la sumisión. Eran sus vidas las que estaban en juego, no era la mía, no era la de usted, no era la de aquel. Eran la vida de estos jóvenes que vivían lejos de su país, lejos de su nación, nadie lo estaba viendo allí, ellos estaban en otro país, en otra cultura, pero eran sus vidas las que estaban en juego. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo cuando por menos que eso, pastor, no se vuelva a meter ahí? Me salgo entonces. Estás escuchando Evangelio Práctico con el pastor Ezequiel Rodríguez. Estos tres jóvenes no estaban confundidos sobre su identidad ni sobre a quién les rendían cuentas. No hubo un comité, no hubo un cónclave entre ellos para debatir si debían arrodillarse, aunque fuera un poquito, para salvar sus empleos o para salvar sus vidas. Al contrario, mire lo que dice el verso 17 y 18 de ese capítulo 3 de Daniel. He aquí, ellos le están respondiendo al rey, a Nabucodonosor. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no nos libra, sepas, oh rey, que como quiera no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué clase de corazón tenían estos tres muchachos? Hablándole al rey más poderoso del imperio, más poderoso conocido en ese momento de la historia, a Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. No es necesario, no te tenemos ni que contestar, porque nuestro Dios nos puede librar. Pero si no quiere librarnos, como quiera, no vamos a adorar la estatua, ni vamos a inclinarnos ante ti, ni nada. Olvídate de eso. Mi hermano, usted está escuchando lo que yo estoy diciendo. La fe inmadura es transaccional. Dios, yo te sirvo si tú me evitas la crisis, si tú me sanas, si tú evitas la tragedia en mi casa, si me dan ese trabajo, yo te sirvo. Sí, ¿verdad? La fe inmadura es una fe transaccional. Ahora, la fe madura es la convicción incondicional. Destruye el temor porque acepta cualquier escenario, sea el idóneo o el peor escenario. Cuando tú dices, Dios me va a proveer en medio de esta recesión. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, que Dios provee. Pero si no me provee, de todos modos, no voy a robar, no voy a alterar los números en mi planilla de contribución sobre ingresos, no voy a comprometer mi integridad. En ese momento te vuelves inquebrantable. El sistema ya no tiene con qué amenazarte. Tu paz no depende del resultado final, sino de tu posición y de tu identidad.
No es que no sientas temor, ternurita, mira, métete eso en la cabeza. No es que no sientas temor. Es que cuando sientes temor, funcionas a pesar del bendito temor. Funcionas a pesar de que el temor, o sea, funcionas a pesar del temor, y el temor no te paraliza, sino que te mueves en fe a pesar de seguir sintiendo temor, y en el camino el temor será cambiado en arrojo, en valentía, en tener las agallas bien puestas para enfrentar lo que venga. En el nombre de Jesús. El temor y la confusión no nos va a detener. ¿Lo vamos a experimentar? Sí. ¿Dios desea que vivamos gobernados por ellos? No. Pues entonces no nos va a detener, porque con temor y confusión vamos a seguir hacia adelante creyéndole a Dios, creyendo que Él tiene todo en control. Dios tiene el mundo en control, aunque parezca que no. Dios sigue en control. Amén. El temor y la confusión no nos van a detener. Alguien tiene que decir eso donde quiera que esté ahora mismo. El temor y la confusión no me van a detener. El temor y la confusión no me va a detener. Son emociones naturales, pero no nos van a gobernar. No estás mal, ni estás pecando si sientes temor o confusión. No es eso, muchachito, muchacho, muchacha. No es eso. Si ese es el caso, tú tienes a dónde acudir. Tu Padre, que te ama como no te imaginas, envió su Espíritu Santo, que ya vive dentro de ti si aceptaste a Cristo como Salvador, y Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer, Él te va a llenar de valor, de fe, de fuerzas, aun cuando eres débil. Por eso dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. El segundo escenario que vamos a considerar es el escenario de David. Y David casi nadie lo conoce. David casi nadie lo conoce en la palabra. Todo el ejército de Israel está paralizado por el pánico ante Goliat. Un gigante usando guerra psicológica diaria por 40 días. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 17 versos 10 al 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era el rey de Israel, y todo su ejército, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ves? La confusión alimenta el miedo. La incertidumbre alimenta la confusión, como decíamos en el episodio anterior, y la confusión, la turbación alimenta el miedo. Goliat no solo era físicamente inmenso, era un experto en control mental. Durante 40 días se paró a gritar amenazas, distorsionando la realidad de todo un ejército, y esto lo hacía 2 veces al día. Todo el campamento miraba el tamaño de Goliat. Todo el campamento, desde Saúl hacia abajo, todos miraban el tamaño de Goliat, el tamaño del problema, alimentando la confusión y el miedo mutuo. Era una epidemia de pánico. David llegó al campamento de batalla con una perspectiva completamente distinta, diferente. Él no hizo un análisis del tamaño de la espada o del escudo o del casco de Goliat. David hizo una introspección, buscó en sus recuerdos su propio historial. Él fue a sus registros internos y recordó cuando enfrentaba leones y osos cuidando las ovejas de su padre allá en los campos de Belén. Él recordó lo que Dios había hecho en su vida, y eso le dio la seguridad de que un futuro sin Goliat era posible. Las noticias globales actúan como tu Goliat hoy, gritando durante días, durante meses, durante años, en las redes sociales, que todo se va a fastidiar, que todo se va a derrumbar, que no hay futuro, que la crisis nos va a tragar, que esto va a desaparecer. Y cuando tú escuchas todo eso, ¿qué haces? Tienes que revisar tu historial. Tienes que ver lo que Dios ya ha hecho contigo en tu vida. Dios te ha sostenido en crisis pasadas.
Dios te ha sostenido en otras crisis, te ha dado la capacidad de reinventarte profesionalmente, te ha provisto cuando la cuenta estaba en cero. Usa tu experiencia, tu testimonio previo, tu experiencia previa como tu base de datos para enfrentar al gigante de hoy. No puedes tomar decisiones sobre tu futuro si tienes amnesia sobre las fidelidades de Dios en tu pasado. El mismo Dios, escúchame bien, el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy, es el mismo que sigue en control del universo. El mismo Dios que te ayudó a vencer tus miedos en el pasado es el mismo que te sigue dando fuerzas y te sigue sosteniendo. Mira lo que dice Dios en Isaías, capítulo 41, versos 10 y 3 al 13. No temas, ¿ves? Es que Dios no quiere esa emoción para nosotros, no que sea mala, pero no, Él no quiere que esa emoción nos gobierne. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no es algunas veces, no es cuando te portes bien y cuando te portes mal, no. Dios quiere que nos portemos bien, es que tampoco me malinterpreten, pero ahí no dice cuando te portes bien, no, ahí dice siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no temas, yo te ayudo. Ay, my goodness, alguien tiene que gritar, brincar, saltar, correr. No temas, yo te ayudo. Santo Dios, Santo Dios. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Él es quien me sostiene, Él es el que me sana, Él es el que me levanta, Él es el que me da las fuerzas para continuar. Él es mi descanso, Él es mi sabbat, Él es mi escudo y es mi fortaleza. Tercer y último escenario que vamos a cubrir en este episodio. José en Egipto. Faraón tuvo un sueño donde vio vacas gordas y vacas flacas. Se aproximaba una crisis económica global, una crisis económica y alimentaria que duraría 7 años. Terror y hambruna inminente, y eso estaba dictaminado. Quiero añadir este caso porque a veces pensamos que la fe es simplemente sentarnos a orar y esperar que la crisis no nos toque. Yo oro y la crisis no me toca. No funciona así, mi hermano. José nos enseña que la fe sin una ejecución práctica es solo una ilusión. José no se puso a llorar por los 7 años de hambre que venían. Dios le reveló, vienen 7 años de hambre. Primero vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de hambre. Y no dice que José se echó a llorar o que José empezó a orar. Señor, llévate los años de hambre, llévate los años de hambre, cuídanos en los años de hambre. No hubo confusión en José. ¿Qué hizo José? José presentó un plan de acción. José planificó, hizo un presupuesto, una política fiscal de retención del 20% durante los años de abundancia para poder sobrevivir los años de escasez. La incertidumbre te hace sentir impotente. Recuperas el control cuando planificas, y hay gente en las iglesias, hay gentes que son alérgicos a los planes, son alérgicos a la planificación. Si hay rumores de guerra y crisis económica global, tu respuesta no debe ser el temor, debe ser una estrategia. Ora, pero también organiza tus benditas finanzas.
Elimina deudas tóxicas. No gastes por gastar. No compres por impulso. No compres porque es que, ay, que esto es bonito. Tienes 40 pares de zapatos. Pero es que este tono de azul, por favor, o sea, hay tiempos y hay tiempos. Si hay rumores de guerra, hay rumores de crisis, pues uno se organiza, uno planifica, ¿verdad? Pastor, sálgase de los zapatos. Me salgo de los zapatos también. Organiza tus finanzas, elimina deudas, no gastes por gastar, no compres por comprar. Sé disciplinado, sé disciplinada, optimiza tus recursos, aprende una nueva habilidad, aprende a hacer algo. Aprende inteligencia artificial, aprende, qué sé yo, aprende marketing digital, aprende algo nuevo. La acción calculada y la administración sabia son el mejor antídoto contra la parálisis del miedo. Dios te da la advertencia, pero a ti y a mí nos toca la estrategia. Mira lo que dice el Salmo 40, verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Wow, ese salmo me encanta también. Dios me ayuda a salir del pozo. De hecho, Dios está conmigo en el pozo. Dios está ahí en el pozo conmigo, en el pozo de la desesperación. En el momento de mayor desesperación, Dios no se va de mi lado, está conmigo. Pareciera que estoy en un pozo porque no veo salida, no veo, lo que veo son muros alrededor mío. Estoy en un pozo de desesperación, pero Dios está conmigo ahí. Y dice ahí la Escritura que me hizo salir del pozo de la desesperación y me puso mis pies en tierra firme. Pero yo no puedo seguir haciendo lo mismo que me hizo que me escocotara y me cayera dentro del bendito pozo, porque si yo sigo haciendo lo mismo que hacía para caer en el pozo, pues muy probablemente la lógica me dice que voy a volver a caer en el mismo pozo. Mis pasos necesitan ser enderezados. Mis pasos necesitan enderezarse. No puedo seguir caminando en el mismo desorden porque voy a seguir cayendo en el mismo pozo de desesperación. Lee, aprende, crece. Nunca dejes de aprender algo. Tienes que saber leer los tiempos y adelantarte. Tú y yo tenemos ventaja, escúchame bien, tú y yo tenemos ventaja porque tenemos al Espíritu Santo de Dios metido por dentro. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vive en nosotros. Nos toca organizarnos y planificar y estar listos para cuando llegue el momento, el que sea. Tengo noticias para ti. El mundo va a seguir temblando, los terremotos van a seguir ocurriendo, van a haber más noticias de desastres naturales, más fluctuaciones económicas y más gigantes gritando en el valle de Ela. Pero tú no estás llamado a vivir en confusión ni en temor. Esta misma semana te dejo 3 aplicaciones prácticas, 3 tareas prácticas también, así sin filtro y sin rodeo y sin mucho adorno. Establece tus líneas que son innegociables. Decide hoy que tu integridad y tu fe no están sujetas a la economía. Practica con la onda, mata osos y leones en lo oculto, guardadito, guardadita, donde nadie te ve, donde nadie te conoce. Crece, aprende, fortalécete en tus campos de Belén, a solas con Dios. Desarrolla esa intimidad con Él y cuando aparezcan los Goliat de las guerras, los Goliat de los temblores, los Goliat de las pérdidas de empleos, etcétera, estarás listo, estarás lista para desayunarte esos gigantes, por amenazantes que parezcan. Y por último, haz un bendito presupuesto estratégico. Sigue el modelo de José. Pon tus asuntos en orden. La preparación destruye la ansiedad. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Queremos saber de ti. Visítanos en nuestra página web www.pastorezequielrodriguez.com. Hasta la próxima y recuerda compartir con alguien este episodio de Evangelio Práctico, el podcast.